Bueno, muchísimas gracias por compartir esta tarde. Tengo, digamos, el gusto de poder compartir con ustedes un tema que, digamos, aprovechamos una fecha de conmemoración como para retrotraernos a un tema que es de todos los días para nosotros prácticamente. Sin embargo, no se habla todos los días o es de acuerdo al momento donde tocamos el tema de la donación de sangre. Además de eso, bueno, como ustedes habrán visto, en un momento tan especial como es durante una situación que se vive en el mundo entero, que es esta situación de pandemia COVID-19. Bueno, por la institución, entonces, la Red Integrada de Salud, nosotros en el Servicio de Medicina Transfusional estamos ubicados en el Hospital Privado de Rosario, que es a donde se establecen las prácticas de complejidad que necesitan de los hemocomponentes y de nuestra práctica diaria. Y bueno, la fecha que nos viene a traer, a poder tocar este tema, es el 14 de junio, que está muy próximo, que lo tenemos ya cerquita, que es para la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, como muchas veces lo hemos compartido con distintas actividades. Como les dije antes, el objetivo es recordar, es conmemorar. En otras épocas hemos hecho o compartido festejos, y de hecho en todo el mundo se elige un país para ser anfitrión para tocar este tema, para esta conmemoración. ¿Por qué el 14 de junio? Bueno, recordemos el nacimiento de Karl Landsteiner, que fue un patólogo y biólogo austríaco, que justamente descubrió los grupos sanguíneos del sistema ABO, y que con su descubrimiento, que ya se venían realizando transfusiones de sangre, esto tiene una data de muchos años atrás, y se fue perfeccionando, y este fue un cambio verdaderamente para la práctica transfusional. Bueno, como les comenté antes, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud siempre elige un lema, una frase para recordar y para poder conmemorar este Día del Donante. Y este año ha elegido una frase que dice: dona sangre para que el mundo siga latiendo. Otros años se ha centrado en el agradecimiento a un grupo, digamos, a la gente joven que dona, y así sucesivamente, o a un grupo de pacientes que son los que más reciben. Y bueno, este año tiene que ver con que siga latiendo el mundo con la ayuda de los donantes, que como vamos a ver, es, digamos, totalmente necesario día a día. Bueno, esa es una imagen que es para nosotros es muy común, que nos es completamente, digamos, amigable, porque todos los días estamos en contacto, porque nos resulta muy cercana. Y también compartirles que fue elegido Italia este año como sede principal de conmemoración, mayormente en la ciudad de Roma. Y en América se ha elegido Bermuda y Jamaica, o sea, bien Centroamérica. Durante la pandemia COVID-19, allá a partir de que fue, digamos, declarada esta situación, hace más de un año, ya marzo de 2020,
en todo el mundo, en todo el sistema de salud y en lo que nos toca a nosotros, ha, digamos, producido un impacto tremendo en restricciones de todo tipo, de movilidad mayormente, y de dificultades de todo tipo también. Esto por nuestra parte, nosotros que vivimos convocando a digamos, a este eslabón fundamental, que son los donantes de sangre, que son los que dan origen a nuestro material, digamos, biológico de uso diario, había una comunicación de restricción, de cuidados, de dificultades para los traslados y para poder moverse, y nosotros los seguíamos convocando y teníamos la necesidad, y tenemos, de que sigan donando sangre todos los días. Como ustedes compartirán, los donantes siguen, digamos, tienen que donar sangre, y de hecho lo siguen haciendo, porque eso es lo que realizamos, haciendo posible que todos los servicios, en todas las instituciones sanitarias, podamos disponer para poder suministrar sangre segura y de manera suficiente. Esto, digamos, produce un esfuerzo extraordinario de todos, de la gente que se sigue acercando, que sigue siendo susceptible a esta convocatoria. Hay gente que dona porque tiene cercano a alguien, y hay un gran grupo de personas que donan porque tienen el hábito y porque se han convertido en donantes habituales. Es un tiempo valiosísimo, porque hay que programarlo, hay que pensar, y bueno, y lo fundamental es poder elegir, digamos, el mejor día donde uno tiene ese ratito para poder ir a donar, donde tiene todas las condiciones para poder ir a donar, y lo elige, y va y da este valiosísimo acto de todo tipo. Exige también de la organización de esas personas de un compromiso importantísimo y de gran responsabilidad. Responsabilidad porque hay que conocer, digamos, si uno tiene las condiciones, y si además de sentirse bien, luego incorpora las condiciones para poder ser donante. Y también aceptar y saber cuidarse, y a veces derivamos a aquellas personas que, aún sintiéndose bien, no pueden donar, y tienen, digamos, que seguir, o se encuentran con un resultado anormal y tienen que tratar ese punto que probablemente no lo tenían incorporado. La responsabilidad es esa, es de comprenderlo, y es de repetirlo si puede, y de poder convertirse en un donante voluntario, en un donante altruista, que no va a pedir, no va a exigir nada a cambio, que va a repetir esa donación algunas veces en el año, una vez, 2 veces en el año, o en cuanto pueda, cuando lo elija. Perdón, Sofía, que te interrumpo un segundito. Sí. Fíjate que tenés la cámara apagada, te quedó antes apagada. Si querés, podés posicionarte ahí y destildarla así, porque si no, no está saliendo. Ah, ahí está. ¿Está bien ahí? Ahí te vemos, gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces, sí, me había aparecido un cartel y no sabía lo que era. Disculpen. Entonces, cuando uno se pone, digamos, a recordar la historia, mucho más que 100 años, muchísimo tiempo atrás, pero sin embargo, un poquitito más de 100 años se empezó a usar la transfusión de sangre citratada, por lo menos no de persona a persona directamente. Ha pasado mucho tiempo y los donantes de sangre siguen siendo la principal
figura el origen fundamental de estos productos sanguíneos que nosotros necesitamos diariamente para la práctica en distintas áreas. Son centrales para poder llevar a cabo cirugías complejas, trasplantes, para poder sostener el tratamiento de enfermos con patologías hematológicas, oncológicas. Necesitamos para sostener, digamos, mientras van tratando con medicaciones, quimioterapia, radioterapia, este grupo de pacientes, las transfusiones cuando así lo requieren. Casos de agudos en politraumas u otro tipo de hemorragias son, digamos, algunos de los grupos de situaciones donde nosotros tenemos que tener disponibles los hemocomponentes y poder sostener este tratamiento en los pacientes. Cuando uno mira, digamos, hacia arriba, no me está pasando la diapo. Ahí estamos. Podemos ser donantes de sangre, podemos incluirnos, ese donante de sangre puede también donar plaquetas especialmente, donar plasma, incluirse en el registro para ser donante de células progenitoras y convertirse también en un donante de órganos y tejidos. Como ven acá, esto se fue tratando en los últimos años mayormente, y en realidad uno se incorpora, es una actitud, el tema de tener en cuenta que uno puede ser donante, que puede elegirlo y que puede verificar en qué situación o en qué momento tiene condiciones para poder hacerlo. Entonces, como volvemos acá un poquito a recordar y con algunas imágenes que lo dicen todo por sí mismo, los componentes sanguíneos que necesitamos todos los días para todos los pacientes van a tener el origen en los donantes de sangre para poder realizar esta práctica, para poder sostener y para poder tener una transfusión sanguínea segura. Nosotros tenemos un gran ítem en todo el proceso, que acá lo nombro con solamente dar una palabrita en toda esta gran escalera de procesos complejos que terminan en poder realizar una transfusión segura. La selección cuidadosa del donante, que en realidad hay otro punto más previo a todo esto, que es todo el trabajo de promoción de las personas a nivel comunitario y de dar, digamos, todas las características y la realidad para que las personas puedan pensar en ser donantes de sangre. Los procesos van entonces desde más allá de que esta persona ingrese a ser un donante, va a estar centrado en la extracción a posteriori, en las determinaciones analíticas, o sea, en todo el proceso de investigación de marcadores que hablan, digamos, de alguna infección que pudo haber tenido ese donante o algún marcador antiguo, y de poder analizarlo para prevenir el poder pasarlo, digamos, al receptor de la transfusión. Otros procesos que tienen que ver con el fraccionamiento de esas unidades donadas, con el almacenamiento en los medios más adecuados para tener un hemocomponente de alta calidad, realizar una distribución adecuada,
tener una indicación en todos los hospitales y en todos los efectores de salud adecuado, bajo guías, bajo recomendaciones, seleccionar el componente de mayor calidad, de menor riesgo y de mayor beneficio para los pacientes, para finalmente utilizarlo como una terapéutica en cada uno de los receptores. Todo esto que se nombra, digamos, simplemente en palabras, en un listado de ítems, es sumamente complejo y está todo concatenado para que nosotros podamos tener estos componentes listos para poder utilizar y para poder beneficiar a los pacientes. Para recordar, yo les traje, más que tantas palabras, más que tantos escritos, unas imágenes que hablan también, demuestran por sí mismas algunas cuestiones en qué edad mínima y qué edad máxima para poder ser donante de sangre, en lo habitual, entre 18 y 65 años, pero en realidad con el nuevo Código Civil, por arriba de los 16 años, si digamos, presentan todas las otras condiciones que están dentro de la norma para ser aceptado, puede donar perfectamente. Tiene que tener un peso mínimo de 50 kilos, porque en realidad está relacionado al volumen de extracción, y eso no debe sobrepasar los 10,5 mililitros por kilo de peso. En realidad es una cuestión protectiva para el donante, porque si bien hay un rango de volumen a extraer, este volumen no debe sobrepasar este porcentaje en esa persona que va a donar, y se tiene que ir bien, ¿no es cierto? Tiene que tener buena salud, más que buena, excelente estado de salud. Se tiene que sentir muy bien, tiene que estar con todas las condiciones, por lo menos, de buena salud, al menos como se sienta en principio, ¿no es cierto? Algo que uno se pregunta siempre y que, digamos, es fácil por ahí de confundirse, uno lo lleva en general a periodos mucho más largos: ¿cada cuánto podemos donar sangre? Bueno, se puede donar como mínimo cada 2 meses, o sea, cada 8 semanas, entre una y otra donación de sangre, y cuando es donante de varias veces en el año, siempre que respete este periodo entre una y otra, puede donar hasta 4 veces al año los varones y hasta 3 veces al año las mujeres. Es una recomendación para seguir teniendo un buen estado de salud. ¿Cómo tenemos que ir a donar? ¿Tenemos que llevar algo? No es necesario. Sí, es necesario llevar su documento identificatorio, porque hay que corroborar la identidad del donante, porque luego de su donación va a haber una serie de información que tiene que ver con sus estudios de analítica, como les decía antes, y si algo está irregular en los resultados, hay que poder devolverle a esa persona esa información para poder estudiarla más profundamente o para poder derivarla. Por lo tanto, hay que tener una identificación precisa de la persona. También esto es algo que les va a quedar. Clásicamente el ayuno no va más, por años se hablaba, probablemente porque cuando uno se va a realizar un estudio de un laboratorio o una extracción de sangre, piensa entonces también voy a ir en ayunas. Bueno, acá no. Esto se ha trabajado muchísimo en los últimos tiempos, ha habido mucha más educación, y acá simplemente les puse un vasito de agua, pero como vamos a ver más adelante, se puede ingerir bastante más, casi libremente les diría, aunque hay, bueno, alguna recomendación. Por ejemplo, puede desayunarse, puede hacer un almuerzo liviano, puede tomar una colación. En realidad, no hay tampoco una definición precisa si algo no lo puede comer. En realidad podría comer
todo, libre. El único tema es que en algunos métodos de laboratorio, si hay una comida muy grasa, podría inferir en los resultados, pero esto es, digamos, no es lo más frecuente. O sea que hay que tomar agua, hay que tomar su mate cocido, se puede ingerir unas frutas, un almuerzo. Como acá también les puse, que esto no se lo van a olvidar, es más gráfico que todos los escritos. ¿Cuándo no podemos donar sangre? En realidad hay una larguísima lista, tenemos un cuadernillo y mucho más de ítems y de antecedentes por los cuales no convendría donar. Hay situaciones que no se puede donar una vez que se han padecido nunca más en la vida, porque bueno, porque hay que, la donación sería para esa persona digamos, algo que no lo beneficie para nada, que podría traerle algún inconveniente, y por el otro lado, también tendríamos que verificar que de proteger a quien la está recibiendo, o sea, que en realidad la verificación de los antecedentes, de los padecimientos, de quien va a donar, tiene que ver para protección del propio donante y también para protección de quien recibe. Yo solamente acá puse algunos ítems, porque esto es larguísimo, pero por ejemplo, estados febriles, gripes, procesos con tos, infecciones respiratorias, procesos gastrointestinales como vómitos, náuseas, o cualquier antecedente de infección reciente, esa persona debe alejar, al menos depende que haya sido, pero como mínimo unas 2 semanas, por lo menos, alejado de todos estos cuadros. Ahora tenemos un capítulo en especial que son los síntomas sospechosos de COVID, en lo cual estamos digamos, con algo agregado, ¿no es cierto?, a todo lo que vivimos diariamente. Respecto a las medicaciones, muchas veces el medicamento por sí mismo no impacta directamente en quien va a recibir, pero sí es importante la causa por la cual esa persona está tomando ese medicamento. Entonces, muchas situaciones en que puede donar perfectamente con algún medicamento y otras que no. Por ejemplo, que venga tomando un antibiótico porque está con una infección X, es más importante el cuadro que está padeciendo que el propio antibiótico. Pero bueno, esto es un ejemplo, hay muchos casos, por lo cual uno verifica qué es, inclusive si puede donar, qué va a obtener de esa unidad de sangre, que también es importante. Bueno, una mujer embarazada, por supuesto que no puede donar sangre hoy, va a estar diferida por el momento. Y luego, cuando tenga el parto, va a estar diferido por 6 semanas como mínimo, pero esto casi siempre se hace más, máxime si entra en lactancia, por una cuestión de protección a la mujer, y si ha tenido una cesárea se toma como una cirugía, por lo cual son 12 meses, aunque hay una división de criterio en cirugías menores de un tiempo algo menor, como 6 meses, y las cirugías mayores 12 meses. Eso depende de cada tipo. Esta es una situación frecuente en los jóvenes, la colocación de tatuajes, de piercing, o sea, todo este tipo de prácticas debe pasar un año, aunque hoy tenemos un gran control en los sitios donde se realizan, en la mayoría de los casos, donde hay uso de material descartable, donde hay cuidados de bioseguridad. Aún así, la normativa todavía nos está exigiendo que debe pasar 12 meses desde que se ha realizado alguna de estas prácticas para poder donar. Y los donantes frecuentes ya lo saben, porque nos pasa a veces que donan y dicen porque tengo pensado hacerme otro tatuaje o me gusta hacerme tal cosa, y bueno, van incorporando estas cuestiones.
Esto es algo que me pareció interesante poder compartir con ustedes, porque ahora ya no se escucha tanto, pero en los que tenemos varios años de práctica y de trabajo, se hablaba mucho que hay de donar seguido y de poder tener algún cambio como engordar, por ejemplo. Puro mito, realmente no hay nada, absolutamente. Tampoco que una persona done y que sí o sí tenga que estar ese día sintiéndose mal, que le va a bajar la presión sí o sí, que no va a poder hacer ciertos trabajos, pues eso no es un temor mayormente. Y lo que sí puede suceder es que a lo mejor no se tome algún recaudo, por ejemplo, que haga un esfuerzo importante, que no se hidrate lo suficiente, inmediatamente después de donar se recomienda no hacer esfuerzos físicos importantes como deportes de alta competencia o alguna actividad que tenga que ver, digamos, con que sea delicada en el sentido de trabajo en altura, conducir permanentemente por mucho tiempo, ahí inmediatamente a donar. Pero es todo prevenible completamente. Me voy a quedar anémico, me van a sacar tanta sangre que voy a quedar no para nada, porque se verifican los estados previos, los antecedentes, y es ideal hacer una prueba de hemoglobina o hematocrito para constatar que no esté anémico. La inspección tiene mucho que ver también. Y también si nos podemos contagiar. Esa también ha sido un temor, una preocupación compartida, de la cual creo que en este último tiempo se ha podido avanzar. Los materiales son absolutamente descartables, se abren en el momento del uso, tienen un código único, tienen un lote, están absolutamente controlados y no es posible en ningún tipo de donación poder contagiarse, ni que haya, digamos, una contaminación, porque tiene que ver también con las técnicas, ni para la donación habitual, ni para las donaciones de aféresis. Y después de donar, ¿qué hacemos? Obligatoriamente me tengo que quedar en reposo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Me puedo ir a trabajar perfectamente, siempre siguiendo recomendaciones, estar bien hidratado, no fumar por lo menos en las próximas 2 horas, para poder tener una buena oxigenación, no digamos, interferir, hacer actividades moderadas, no donar, y bueno, hay algunos deportistas que suelen preguntar, bueno, dono ahora al mediodía y a la tarde entreno, y sería ideal que ese día tenga una actividad habitual, pero no de alta actividad. Y algo que recomendamos también es del brazo que se haya realizado la extracción o la venopunción, poder también cuidarlo, porque digamos, se resuelve completamente en el momento posterior a donar, pero el material utilizamos una aguja, digamos, de calibre que nos permite sacar ese volumen de sangre, no es una aguja finita, por lo cual no quisiéramos que quede con hematomas, ni que tenga dolor, ni que tenga inflamación, y que se cuide, digamos, por lo menos por unas horas. Bueno, di como un pantallazo sumamente muy general, muy a grosso modo, pero hay muchísimo de todo lo que estuvimos conversando recién. Pero vamos ahora a qué estrategias nos ha llevado a tomar, qué estrategias, recomendaciones y políticas para tener un ambiente que podamos dar seguridad, que podamos proteger a los donantes, que podamos proteger al personal de salud, de los servicios o de los centros de sangre en general. Tomamos mucho de las recomendaciones a nivel internacional de Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Americana de Bancos de Sangre,
de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, los lineamientos técnicos y para bancos de sangre y servicios de transfusión del Ministerio de Salud, de una guía realizada en la provincia, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y mucho más. También de las recomendaciones generales institucionales. Nosotros, esto que yo les comento son, digamos, guías específicas de que qué hacíamos nosotros ante esta situación, qué hacíamos en la sala, qué hacíamos con los donantes de sangre ante esta situación. Lo que tomamos y que les hice un resumen también es mayormente implementar medidas en cada paso de lo que nos toca para cumplir el trabajo habitual, como es qué convocatoria íbamos a utilizar para los donantes de sangre, cómo era la recepción a nivel institucional, cómo lo admisionábamos en el servicio, la espera, la entrevista, el propio tiempo de extracción en sí. ¿Qué pasaba luego con esa persona? ¿Cómo trabajábamos el refrigerio? ¿Y cómo nos comunicábamos después que donen, una vez que se iba del hospital? En el Grupo Gamma, la convocatoria, nosotros lo pasamos a una folletería que también la misma información está disponible en la web, con recomendaciones generales y pautas, digamos, no todos los ítems, pero con lo más importante, con algunas cuestiones que tienen que ver con pedidos generales o con recomendaciones a nivel general o especial, cuando lo que necesitamos son, por ejemplo, donantes de plaquetas, o donantes porque tenemos una baja de stock de algún grupo en especial. Se habilitó, como en toda la práctica, yo creo que universal, el sistema de turnos. Para nosotros esto fue no fue fácil. ¿Cómo poder realizarlo? A través de los WhatsApp, a través de vías telefónicas, a través del mail. Acá los puestos de administración comprendieron perfectamente esta modalidad y son clave para poder ubicar a las personas en tener una organización. Y también contamos con una persona que trabaja a nivel de una ONG, es un trabajo social importante, que unifica los llamados a través de, los llamados a través de WhatsApp y va ubicando, y también es la que recolecta los datos de lo que ocurre post-donación. Respecto a la recepción institucional, es como en todas las instituciones prácticamente de salud, donde se corrobora la temperatura corporal, la existencia de síntomas sospechosos y de contacto estrecho. Una vez que ingresan al sitio específico del servicio para poder ingresar a la entrevista, para admisionarse y a la entrevista para donar, se cuida el distanciamiento, se cuenta con acrílicos divisorios, los puestos directos, digamos, a las personas en las salas de espera, el uso de protección personal está disponible en el sentido de lo conocido, barbijos, máscaras, antiparra quien lo prefiera, de manera de poder proteger al personal y de poder proteger a las personas que se atienden. Higiene y alcohol 70 disponibles fácilmente, con acceso, digamos, en los lugares a mano, ¿no es cierto? Tener los baños disponibles, con mantención de una limpieza permanente, y los alcohol también disponibles en forma cercana. Para la extracción y para las recomendaciones intra y post,
se trabajó mucho para que sea un ambiente ventilado, iluminado, cuidando los puestos de extracción, a veces con un poquito de pedido de paciencia, espera entre uno y otro. Cuidar muchísimo la higiene de manos, que ya de por sí en la institución estamos, esto lo tenemos internalizado de años, lo trabajamos muchísimo, pero con más razón el uso de sanitizantes, el alcohol en las mesadas, en sitios a mano, en los dispensers, en las paredes. Respecto al control de materiales y de mobiliario, lo mismo, con rociado entre una persona y otra, lavado, ofrecer lavado de mano y lavado de brazos a las personas, de manera que se va cuidando esto que es un flujo de personas que la necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que esté todo en condiciones? Sumamos a las recomendaciones de siempre, las particulares del COVID, una vez que ha donado y que ha estado perfectamente bien, que no ha estado afebril, que tiene una buena, digamos, una buena experiencia de extracción, le pedimos que si aparecen síntomas o signos en las próximas semanas, nos haga saber a través de un llamado telefónico, un WhatsApp o un mail. Y con esto ha sucedido a distintos niveles que nos han planteado que han sido diagnosticados COVID positivos, inclusive 2 días después de donar, o que han arrancado con síntomas y que después se ha diagnosticado. Y con eso ocurren 2 cuestiones. Por un lado, la norma nos plantea buscar el hemocomponente y sacarlo de circulación, ir al descarte, y si no se ha llegado a tiempo y ha sido utilizado, porque a lo mejor la persona no dice a los 4 días, a los 5 días, no se producen infecciones de COVID a través de la sangre. El último caso que tuvimos nos lo pasó, me llamó una noche la nutricionista del HPR y estaba preocupadísima y me dijo, la persona vino a la guardia y lo primero que me dijo, vino a atenderse y lo primero que dijo es que había donado sangre. Bueno, o sea, hay un buen retorno de la comunicación. Respecto al refrigerio, los espacios que se cuentan son amplios, se cuida el distanciamiento, que estén la protección, y los refrigerios se intenta que sean individuales, de manera de que no haya peligro que se comparta, ni que esté cercano, ni que era como antes en una mesa teníamos a lo mejor un grupo de amigos que había venido y se les daba la bandeja para los 5 juntos, ¿verdad? Bueno, esto es compartirles algunas imágenes de lo que pasa todos los días. Casualmente, casi lo que muestro son mujeres donantes, son muy solidarias, en realidad toda la población, pero hay muchas mujeres voluntarias donantes. En este caso están en el servicio transfusional. Esta es una donación de sangre habitual de la unidad entera, y esta es una donante que está conectada al procesador donando plaquetas por aféresis, una asidua donante repetida y voluntaria que además participa en las convocatorias sociales y en las colectas y en la publicidad. Quería compartir esto, que para muchos de ustedes tampoco será una novedad, y que hoy podemos decir de que hay en muchísimos niveles y en muchas instituciones la salida a colectas externas,
para recolección de donantes en sitios por fuera de los hospitales, donde lo que hacemos en general, los servicios privados compartimos con una misma modalidad de normativas y de forma de trabajo las salidas externas. En los hospitales públicos esto también se viene realizando y da excelente resultado. Acá es un club, miren cómo se acomodó todo, se corrieron las mesas y se trabaja con camillas plegables, el equipo de colecta es móvil, así que bueno, resulta muy interesante. Se sale de campamento realmente con todos los elementos. Se tiene todos los cuidados que les comenté recién, exactamente lo mismo, pero en un sitio que no es el hospital. Esto es otro lugar, estos son dos colegas que tienen una vasta y amplísima experiencia, tanto dentro de la institución como en colectas externas. Para resumirles lo que hablamos recién y para tantas preguntas que la gente se hará, aquel que dona, aquel que no ha donado nunca, tal vez, y quisiera estar, no tener dudas, hoy se cuenta con espacios seguros en las salas de donantes o en forma externa, como les mostré recién. Los materiales son absolutamente todos estériles, es imposible que haya transmisión de ninguna enfermedad porque es todo descartable. Los profesionales cuidamos de todas las personas, cuidamos del que viene externo, de los donantes sanos, cuidamos de los pacientes y cuidamos de nuestros compañeros que trabajan permanentemente todos los días. Los donantes tienen criterios de selección que están basados en guías, y aunque hay algunos casos que son un poco grises y que depende de la evaluación del profesional que esté ingresando, está a esta altura de los hechos, la mayoría de las situaciones son bien claras en quién puede donar y quién no conviene que done, aunque sea por este momento. La protección de salud está, digamos, muy centrada actualmente en la infección respiratoria o en la situación que puede ser susceptible de un enfermo COVID, y las medidas de prevención universales y ahora particulares las llevamos a cabo permanentemente. Lavado de manos, todo lo que tenga que ver con tocar elementos y llevárselo a la nariz, a la boca a través de las manos, etc. Esto es para compartir el equipo de salud, porque en realidad uno muestra los donantes, pero esta es la parte, la columna vertebral del tema. En un hospital o en otro, los equipos de salud tienen que estar con todo esto diariamente, cumpliéndolo, y acá se sonríen, pero es verdad, se sonríen todo el tiempo. Para decirles como última frase y para poder después compartir unos minutos, se necesitan los donantes, seguimos necesitando a los donantes, y hay que recordar este año esta frase que dice: dona sangre para que el mundo siga latiendo. Y permítanme compartirles que más que las palabras, a lo mejor esta imagen que les he traído a continuación sirva para hacer pensar en esto. A ver si la puedo llevar. Bueno, espero que les haya sido útil compartir este ratito.
Sí, hermosa la última imagen, la vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, vamos a ver, muy claro todo, Sofía, realmente súper importante, interesante y necesario, ¿verdad? Así que te agradecemos muchísimo, en nombre del Departamento de Docencia y la participación del Grupo Gama, por este tiempo, por todo el tiempo dedicado para esta presentación que realmente consideramos tan importante. Esperamos que todos los participantes, bueno, lo hayan disfrutado y hayan comprendido esta necesidad, ¿verdad? Aquí, a ver, quiero ver si hay algo en el chat. Bueno, muchas gracias. Muy claros los conceptos, nos dicen aquí. Así que nuevamente agradecer, excelente charla, muchas gracias. Leo un poquito lo que la gente nos escribe. Y lo que les digo, como siempre a todos, que sepan que permanentemente estamos brindando charlas desde que está la pandemia por Zoom, y que muchos profesionales de Grupo Gama se suman, en este caso el Servicio de Medicina Transfusional, para brindarles estas charlas a la comunidad en general, ¿verdad? Y les voy a dejar un correo, por si tienen alguna duda posterior y nos quieren escribir, es eventos, se los dejo por escrito, eventos@grupogama.com. Ahí está. Si surge alguna duda, pueden escribirnos allí. La charla la semana próxima se sube al canal de YouTube de Grupo Gama, si alguien la quiere volver a ver, o si quieren avisarle a algún familiar, algún amigo, es YouTube/Grupo Gama, ahí van a encontrar todas las charlas anteriores. Así que bueno, nuevamente agradecerles y que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias nuevamente. Gracias a vos, Estela, muchas gracias. Por favor.